El texto se ubica en Romanos 8, versículos del 12 al 17. Romanos 8, del 12 al 17, y yo por un asunto de elegirlo en este momento, elegí la versión NBI. Para aquellos hermanos que tienen Reina Valera, no me apedreen. Capítulo 8, verso 12 al 17, en versión NBI, es lo que yo voy a leer hoy día. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Oremos al Señor. Padre, Señor, te damos muchas gracias. Incluso esta oración que estamos haciendo, es posible que llegue a ti a través de la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú has abierto el camino a través de tu precioso Hijo Jesús, Dios el Hijo. Gracias porque hemos podido conocerte a través de lo que tu palabra dice. Un Padre amoroso, justo y bondadoso, que entrega a un Hijo perfecto, sin pecado, para morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Y hoy nos acercamos a ti como hijos tuyos. Y si somos hijos, también tenemos la confianza de que somos herederos y coherederos con Cristo. Gracias, Señor, porque tú obras de manera completa, de principio a fin, en nosotros, Señor. Santo Espíritu, te pedimos que ilumines tu palabra en nuestros corazones, Señor, para que llegues hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Y que seamos impactados a través de tu verdad, perfecta, inmutable, Señor, y todopoderosa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para muchos, yo estoy seguro que se les es más fácil acercarse en su cristiandad al Padre. Claro, por supuesto, vemos la obra creadora, vemos la belleza, vemos lo que Él ha hecho, y acercarnos al Padre no es difícil. Finalmente, Jesucristo mismo oró al Padre. Vemos cómo Él se dirige al Padre en oración. Y es un modelo muy bonito que podemos tomar nosotros. No hay problema con dirigirnos a Jesús en oración. No va por ahí el tema. Pero sí es fácil pensar en nuestro cristianismo y poner al Padre ahí. Por otro lado, y está bien eso, es correcto, adorarlo como se merece, porque Él es digno de toda alabanza y de toda gloria por los siglos de los siglos. No solo cuando nos acordamos de orar antes de irnos a acostar, sino por los siglos de los siglos. Por otro lado, y tampoco está mal, yo no estoy señalando esto como cosas malas, la persona del Hijo es súper clara en nuestra vista, como cristianos. Finalmente, de hecho, por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en Cristo. Y está bien, perfecto, decimos amén a eso, adoramos al Hijo y lo honramos por su maravillosa y preciosa obra en la cruz por nosotros. Sin embargo, y aquí digo quizás, porque quizás no les pasa a ustedes, y quizás me pasaba a mí nomás, hemos prestado menor atención a la persona del Espíritu Santo. Quizás estamos en este grupo de cristianos en los cuales no tenemos muy claro cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si ya imaginarnos al Padre era un poco complejo, si ya estar conscientes de que el Hijo vivió en este mundo, tiene carne y hueso como nosotros, pensar en el Espíritu quizás se aleje un poco más. Sigo utilizando la palabra quizás, no quiero generalizar. Pero es muy probable que no tengamos muy claro cuál es la función de esta persona de la Trinidad en nosotros. O por otro lado, es muy probable que por el contexto del cual venimos, hemos sido
mal enseñados y hemos mal utilizado a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Y ahora que estamos en este punto, preferimos muchas veces no mencionarle para no caer en ese mal uso. Puede ser una posibilidad también. Hemos sido testigos de que personas han hecho cosas o hablan cosas como que fueran o provinieran del Espíritu Santo. Y nosotros vemos que las Escrituras norman eso súper claro. Y por no cometer ese error, terminamos sacando de nuestras bocas a la persona del Espíritu Santo. Y eso nunca, jamás debió haber sucedido. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Un Dios en tres personas. Dicho esto, como les acabo de mencionar, nuestro deber como cristianos es reconocer y acercarnos a Dios tal y como Él se ha revelado. Acercarnos a conocer lo que Él en su palabra ha dicho para nosotros. Y Él se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No pretendo generalizar, no quiero provocar controversias, apuntar a otros, apuntar a hermanos que quizás han hecho del Espíritu Santo una experiencia, una energía, una fuerza, más que una persona con la cual tener comunión. No pretendo hacer eso. No quiero señalar sus vidas, quiero que señalemos la nuestra y pensemos en nosotros. Pero sí es necesario reconocer que en buena parte de la cristiandad hemos descuidado el tener una doctrina sólida y bíblicamente fundada sobre la tercera persona de la Trinidad, sobre el Espíritu Santo. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, ha habido una tendencia en enfatizar desproporcionadamente quizás algunas de las personas de la Trinidad. Vamos al mundo evangélico. Hay movimientos que han sobreenfatizado a la persona del Espíritu Santo y en su afán han atribuido al Espíritu actos, experiencias o manifestaciones que la Biblia no respalda derechamente. En lugar de tener una teología trinitaria equilibrada, han creado muchas veces confusión espiritual y doctrinal. Pero hoy estamos acá para que a través de la palabra del Señor, y no importa las denominaciones, no estamos hablando de una denominación, todo cristiano debiese tener la responsabilidad de extraer desde el texto bíblico la verdad de las Escrituras. ¿Por qué digo no importa la denominación? Porque en este sentido no es una responsabilidad de nosotros, los presbiterianos, acercarnos al texto bíblico y extraer la verdad de él, sino que esta es una responsabilidad de todo cristiano, independiente de la denominación. Así que precisamente esta serie busca hacer esto. Busca ayudarnos a volver a las Escrituras, a reorganizar nuestras convicciones y a mirar la revelación de Dios, ese Dios trino, que se dio a conocer como Padre, Hijo y Espíritu. Me gustaría comenzar con dos preguntas. La primera es, ¿quién es el Espíritu Santo? La segunda pregunta es, ¿qué hace Él en nosotros, los creyentes? Dos simples preguntas que nosotros como cristianos debemos hacernos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace Él en nosotros, los creyentes? Y estas preguntas están formuladas con palabras que han sido puestas ahí intencionalmente, como por ejemplo la palabra ¿quién? Y la palabra ¿qué hace Él en nosotros? Para decir el primer punto de lo que vamos a estar viendo hoy día en las Escrituras. ¿Quién? Hace referencia a alguien, no a algo. ¿Qué hace Él en nosotros? No eso en nosotros. Hace referencia a que la tercera persona de la Trinidad es una persona, valga la redundancia, personal. No es una energía, no es una fuerza, es alguien personal. Alguien que busca tener una comunión con nosotros. No es una fuerza impersonal, sino una persona divina, activa, presente, real en el corazón del creyente. Y me gustaría ir desde el principio para poder hablar de la persona del Espíritu Santo. Por supuesto, con esto estamos diciendo que Él es Dios, la misma esencia del Padre y del Hijo. Por eso está desde el principio.
El lugar apropiado para comenzar a ver esta obra preciosa del Espíritu comienza en Génesis 1:2, donde leemos: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí es importante, no lo tenía anotado acá, pero lo acabo de pensar. Es importante identificar de que muchas veces en el texto bíblico el Espíritu Santo no sale escrito como Espíritu Santo. Muchas veces sale escrito como Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad, y un montón de otras palabras, de otros nombres, lo cual nos muestra la grandeza del Espíritu Santo. No es capaz de abarcarlo con una sola palabra. Su obra es tan grande que incluso me costó muchísimo centrarme en una para predicar hoy día. No sabía si irme por allá, irme por acá. El Espíritu Santo hace tantas cosas en nosotros que me costó mucho trabajo buscar una sola para hablar hoy día. Mucho más buscar un texto que retrate esto. Y bueno, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que el mundo fuera formado, cuando solo había caos o todo estaba sin orden y oscuridad, el Espíritu ya estaba allí, activo en la obra creadora. En hebreo, el Espíritu es ruaj. Y esta palabra es una polisemia, o sea, tiene mucho significado. Es tanto espíritu como también viento o aliento. Ruaj es la palabra original del hebreo. Después en griego, en el Nuevo Testamento, es neuma. Pero esta polisemia no es casual. El viento no lo vemos, pero sentimos sus efectos. El aliento es invisible, pero vital para la vida misma. De cierta manera, pudiésemos decir que el Espíritu Santo es invisible, pero absolutamente esencial para la vida espiritual, así como lo es el viento para nuestra vida natural. Sin embargo, es de vital importancia marcar una gran diferencia entre el viento y el Espíritu Santo. El viento es una fuerza impersonal. El viento no siente. El viento lo dirige el Señor. Él levanta los vientos y los aplaca. Pero el Espíritu Santo es una persona. Completamente personal. Él piensa, ama, guía, enseña, intercede, obra con voluntad propia. No es una energía mística, no es una fuerza, tampoco es un sentimiento en el interior, sino que es la tercera persona de la Trinidad, verdaderamente Dios. Y esto de viento y la persona del Espíritu Santo se entrelaza de manera muy linda en Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesús con muchas interrogantes. Era uno de los líderes del judaísmo de aquella época. Y se acerca con interrogantes a Jesús. Y ni siquiera le hace la pregunta, Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? No va, ni siquiera le hace esa pregunta, pero Jesús le contesta de una forma muy, muy curiosa. Él le dice, ¿necesitas nacer de nuevo? Necesitas nacer del Espíritu. Y él queda confundido, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? No entiendo nada. Y después Jesús le dice esto, el viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y el concepto del viento lo vemos entrelazado con el Espíritu. El viento, para allá, para acá, sopla de donde quiere. Pero no sabes de dónde viene, ni siquiera sabes hacia dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Y el Espíritu viene aquí a mostrarnos, o sea, este texto viene aquí a mostrarnos que el Espíritu hace una obra preciosa en el corazón del creyente. Lo regenera. Y este concepto de regenerar no es más que dar vida espiritual a alguien que estaba muerto espiritualmente. Así como el aliento nos mantiene vivos físicamente, el Espíritu Santo da nueva vida al alma. Sin él no hay regeneración, no hay fe, no hay comunión con Dios. Y hasta aquí entonces repasamos estos dos puntos que hemos visto. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Y el segundo punto, el Espíritu Santo comunica
vida espiritual en el corazón de aquel que estaba muerto en sus pecados. Pero sigamos viendo, porque sobre el Antiguo Testamento hay mucho que decir sobre la obra del Espíritu Santo. Antes de entrar al texto, esto vendría siendo una introducción a un contexto del Espíritu Santo y su obra en el Antiguo Testamento para llegar a Romanos, que es nuestro texto de hoy. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo capacitando a personas para tareas específicas. Por ejemplo, los que recordamos a José. José pasó muchas cosas, muchas dificultades. Sin embargo, en un momento de su historia, José es lleno del Espíritu Santo para interpretar sueños. También vemos a Bezaleel, quien es lleno del Espíritu Santo para construir el tabernáculo. El Espíritu Santo lo capacita de manera artística incluso a él, para llevar a cabo utensilios dentro del tabernáculo. A los profetas también son guiados para llevar la palabra de Dios a su pueblo a través de la obra del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo el Espíritu venía para equipar al creyente en sus labores de manera individualizada, de manera puntual. Todo esto apuntaba a una obra mayor del Espíritu Santo que vendría más adelante señalada a través del profeta Joel. El derramamiento universal del Espíritu. Y con universal me refiero a que el Espíritu Santo ya no habitará en algunos para capacitarlos como en el Antiguo Testamento, sino en todo su pueblo amado y escogido por Dios. Y aquí llega la promesa de Joel. Esto se ubica en Joel 2, del 28 al 32, pero es largo el texto, así que quisiera tomar dos frases del texto para seguir avanzando a nuestro texto de hoy. Las frases de Joel que vamos a tomar es la siguiente: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y al final dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay una promesa del Señor de que todos los creyentes serán habitados por el Espíritu Santo. Este texto es clave para entender algunas diferencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, en cuanto a la obra del Espíritu, por supuesto. Ya no se trata solo de unos pocos líderes o profetas. En Cristo el Espíritu es derramado sobre todos los que creen. Esta profecía se cumple en Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde vemos a Pedro que dice, esto que ocurrió aquí es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y así, a través de este breve recorrido sobre la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, llegamos a nuestro texto de hoy. Romanos 8, del 12 al 17. Donde se nos muestra la gloriosa realidad del Espíritu en la vida cristiana. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Este conflicto entre el pecado, la ley y la nueva vida cristiana es retratado completamente y desarrollado en el capítulo anterior, capítulo 7 de Romanos. Allí se retrata el conflicto que tenemos como creyentes entre amar a Dios y amar nuestros deseos. Amar más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Luego de desarrollar este conflicto, Pablo finaliza ese capítulo 7 con una pregunta, una doxología, una alabanza y una conclusión. Y me gustaría leerla. Miserable de mí, dice Pablo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Para luego de terminar eso, estos son los últimos capítulos versículos del capítulo 7, entramos en el capítulo 8 e irrumpe con todo
Un maravilloso texto. Por tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este texto de Romanos 8 fue elegido porque habla muchas veces sobre el Espíritu. Y no todas las veces lo habla como Espíritu Santo, sino que dice Espíritu, y sabemos que habla del Espíritu Santo porque tiene la E con mayúscula, y hay interacción entre la E con mayúscula y la E con minúscula. El Espíritu en mi espíritu. Y esa interacción es preciosa e importante en la vida de todo creyente. El Espíritu Santo es aquel que marca la diferencia sustancial de quién es cristiano y quién no. No existen creyentes que no posean el Espíritu Santo en su interior. Todo aquel que ha sido redimido por Cristo llegó a serlo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lamentablemente, muchas veces hemos sido testigos del mal uso o una mala comprensión de la persona del Espíritu Santo. Hemos visto cómo algunos soplan sobre otros. Y trato de entender eso porque ruaj era viento, era soplido, tenía que ver algo con eso, pero se ha distorsionado, algunos soplan sobre otros, esperando a que sean bautizados por el Espíritu Santo, como una segunda experiencia del cristiano, que muchas veces sería evidenciado a través del don de lenguas. Por supuesto que las Escrituras hablan del don de lenguas, hablan sobre las lenguas en distintos contextos. En Pentecostés, por ejemplo, como una obra de traducción más que un don de lenguas. En Pentecostés ellos estaban siendo capaces de entender lo que ellos hablaban en otros idiomas, en su propio idioma, y también en Corintios vemos sobre el don de lenguas. Pero a lo que quiero decir es que no hay una segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo. No pueden haber cristianos que no posean el Espíritu Santo dentro de sí. Todo aquel que es cristiano lo es únicamente por la obra del Espíritu Santo en el interior. La primera y principal obra del Espíritu Santo sucede dentro del corazón del creyente, regenerándolo, pasándolo de muerte a vida espiritual y santificándolo durante toda su vida. Y con esto quiero que nos ayudemos a nosotros mismos a sacarnos de nuestra mente la idea de que el Espíritu Santo obra únicamente a través de una experiencia externa, a través de movimientos, a través de saltos, a través de palabras, a través de una infinidad de cosas que todos hemos sido testigos en nuestra vida cristiana, perdiendo de nuestra mente que la primera obra del Espíritu Santo y la obra principal es la obra regeneradora en el corazón del creyente. Esa obra que nos hace pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Si es que he logrado explicar bien los puntos anteriores, es muy probable que tú ahora te estés preguntando lo siguiente. Ya, entiendo que el Espíritu Santo es súper importante, podría estar diciendo. Pero, ¿cómo sé si poseo el Espíritu Santo dentro de mí? Si te estás haciendo esa pregunta, vamos súper bien. ¿Cómo sé si poseo el Espíritu Santo dentro de mí? Finalmente, Él es el que marcará la diferencia entre un creyente y un no creyente. ¿Cómo sé eso? ¿Se puede saber? Es otra pregunta. En este punto que vamos a hablar a continuación, me ha surgido el llamarlo una nueva obligación. Y este concepto de obligación muchas veces choca con lo que nosotros creemos que es gracia. Por eso intencionalmente lo he puesto así. Tenemos una nueva obligación. Veamos mejor el versículo 12 y 13 y ahí desarrollamos eso. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y la pregunta que hicimos a continuación fue, ¿cómo sé si poseo al Espíritu Santo dentro de mí? Creo que el texto nos da una respuesta. El testimonio más fiel de que el Espíritu Santo habita dentro de mí es que luchas con tu pecado. Es que deseas amar a Dios
por encima de tus deseos, de tu voluntad, de ti mismo, de cualquier otra cosa. ¿Se acuerdan que el pastor mencionó amar ordenadamente? Que fue el tema del sermón del domingo pasado. Mortificar la carne, en otros conceptos. Lo que antes te agradaba, en lo que antes te deleitaba, hoy viene a ser una piedra en tu zapato que necesitas sacar y que debes sacar a través de la obra del Espíritu Santo. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. John Murray, un teólogo en su libro de la Carta a los Romanos, nos entrega una frase bien importante que nos va a ayudar a aclarar un poco esto. La muerte del creyente de una vez y para siempre a la ley del pecado no le libera de la necesidad de mortificar el pecado en sus miembros, sino que lo hace necesario y lo hace posible. Lo repito, la muerte del creyente de una vez y para siempre a la ley del pecado no le libera de la necesidad de matar el pecado dentro de sí. Le cambié un poquito, es énfasis mío. No le libera la necesidad de mortificar el pecado en sus miembros, sino que lo hace necesario y lo hace posible. Pablo pone directamente esta responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestros hombros. Ustedes han de dar muerte al pecado, dice Pablo. Pero al mismo tiempo deja claro que solo lo podemos hacer mediante el Espíritu Santo. Para destacar la importancia del Espíritu en la batalla interna con nuestros pecados, me gustaría utilizar una ilustración, una historia preciosa, que es del progreso del peregrino. Un libro escrito por John Bunyan, donde nos muestra la historia de un joven llamado Cristiano y que en su camino, en su peregrinar, conoce a muchas personas. Estas personas van teniendo nombres, no nombres como nosotros los conocemos, sino nombres particulares, como intérprete, como, no sé, duda, como en el libro de mis hijas se llama uno señor mundano, hay uno, sabio mundano. Y entonces van teniendo distintos nombres, que eso van mostrándonos cómo en nuestro peregrinar cristiano nos vamos encontrando con muchas cosas que de pronto son importantes poner atención. Y en una de estas historias, con intérprete, se nos narra lo siguiente, y lo voy a leer textual. Entonces el intérprete llevó a Cristiano a una habitación donde vio mucho polvo, porque nunca había sido barrida esa habitación. Después de que la hubo observado un poco, el intérprete llamó a un hombre para que la barriera. Cuando comenzó a barrer, el polvo se levantó tanto que Cristiano casi se ahogó. Entonces el intérprete dijo a una doncella que trajera agua y la rociara por toda la habitación, lo cual hizo. Así, el polvo se asentó y la habitación fue limpiada. Cristiano preguntó, ¿qué significa esto? El intérprete respondió, esta habitación es el corazón del hombre que nunca ha sido santificado por la dulce gracia del Evangelio. El polvo es su pecado original y la corrupción interior que ha contaminado a toda la humanidad. El que comenzó a barrer primero es la ley. La doncella que trajo el agua es el Evangelio. Cuando el hombre comenzó a barrer, como viste, el polvo se levantó tanto en la habitación que no podía ser limpiada y tú casi te ahogaste. Esto es para mostrarte que la ley, en lugar de limpiar el corazón, lo revive, lo fortalece y aumenta su manifestación en el alma, aunque no le da poder para dominarlo. Por tanto, no puede ser justificado por las obras de la ley. Pero cuando viste a la doncella rociar agua y la habitación fue limpiada, esto es para mostrarte que cuando el Evangelio entra en el corazón, con su dulce y preciosa influencia, entonces el pecado es vencido. Y el alma es limpiada por la fe y por tanto adecuada para que el Rey de Gloria more en ella. Quiero tomarme el atrevimiento de modificar un poco la explicación del autor, aunque no es tan descabellado porque en el libro del Progreso de Peregrino para niños, que es el que le leemos a nuestras hijas, lo ve así, como lo voy a hacer yo. Y es decir que la doncella que trae el agua simboliza el Espíritu Santo, quien trae el agua del Evangelio y lo derrama en el corazón del creyente. Es vital
Y muy importante, reconocer que la única manera de barrer nuestro pecado en nuestro interior es a través de la obra del Espíritu Santo. Es por eso que Él se llama Espíritu Santo, porque es Espíritu, porque es santo y porque nos santifica. Esa es la razón. No es porque sea más santo que las otras personas de la Trinidad. Precioso como se dice que nuestro Dios es 3 veces santo. Bueno, el Espíritu Santo nos santifica. Y me gustaría aquí hacerles una pregunta, que se la hago a ustedes ahora porque me la he hecho a mí primero. ¿Has intentado barrer el pecado de tu corazón con tus propias fuerzas? No volveré a hacer eso. Imagínense si me hubieran descubierto. Mi reputación se iría por el suelo. Eso es actuar de manera moralista. Vivir o tratar de vivir de manera adecuada por motivos incorrectos. Cambiar lo que está visiblemente mal para esconder la basura debajo de la alfombra. Barrer el pecado a través de la ley y levantar aún más polvo, como en palabras de Progreso del Peregrino. Si tratamos de luchar con nuestro pecado de esta manera y por nuestros propios medios moralistas, solo empeoramos la situación. E incluso caeremos en la tentación de querer obtener la salvación a través de nuestros méritos, de nuestra moral, y no por la gracia inmerecida de Dios, que Él nos otorga. Bueno, luego de considerar que es el Espíritu Santo quien trata en nuestro corazón para que podamos quitar el pecado, quisiera detenerme otro segundo acá y volver a preguntarle esto. ¿Cómo vamos con esto de dar muerte a las obras de la carne? Misma pregunta de otra manera. Hoy que somos cristianos ya no tenemos ninguna obligación, siento que eso está bajando, ya no tenemos ninguna obligación con el pecado. Hoy que somos creyentes ya no tenemos ninguna obligación con el pecado. Y es muy probable que nosotros como reformados quizás nos estemos escudando detrás de doctrinas como, por ejemplo, la naturaleza pecaminosa, que son ciertas, o la depravación total, que es cierta. Pero no nos olvidemos que después de esos 5 puntos, al final está la perseveración de los santos, la perseverancia de los santos. Y es precisamente eso lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él nos preserva para que nosotros perseveremos hasta el fin. Mis hermanos, el corazón es tan engañoso que podríamos estar en este preciso momento escuchando estas palabras y pensando en otros y sus conductas que deben ser redirigidas por el Espíritu Santo. Cuando la palabra del Señor pone sobre ti y sobre mí la obligación de dar muerte a las obras de la carne a través del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, dice, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Una vez en el auto íbamos con mi hija y íbamos con mis suegros y ella le hizo una pregunta a mi suegra que en aquel momento me dejó pagando, la verdad, y hoy lo sigue haciendo. Y fue la siguiente. Le dijo, mami, porque así le dice a mi suegra, ¿con qué pecado luchas? Le preguntó eso y te lo pregunto a ti. Hermano, ¿con qué pecado luchas? Y sale la lista de pecados. ¿Por qué lo pregunto? Porque debemos identificar el pecado en nuestras vidas, sino qué pecado vamos a mortificar a través del Espíritu Santo. Podríamos estar cometiendo el error de pensar incluso de que el Señor es quien hará por nosotros eso y nosotros vamos a estar pasivos con los brazos cruzados esperando que el Señor haga esa obra en nosotros. La presencia del Espíritu Santo no dispensa la necesidad de que nosotros seamos obedientes y diligentes e intencionales en vivir para el Señor. Todo lo contrario, Él hace posible todo esto en nosotros. En este aspecto, la santificación es sinergista. Es Dios, el Espíritu Santo, obrando a la par nuestra, o dicho de mejor manera, Dios obrando en nosotros lo que nosotros obramos. Y vuelvo y leo
el texto que hemos leído varias veces. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación que no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Esa es nuestra nueva obligación. Vamos ahora con nuestra nueva identidad. Veamos el verso 14. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan el sermón del domingo antepasado, el sermón del Padre. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. El regalo más grande que Dios nos ha dado es precisamente que Él sea un Padre para nosotros. Y la única forma en la que Él ha dispuesto esa realidad de que sea nuestro Padre, llega a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Él te acerca a Dios a tal punto que hace que sea tu Padre, mi Padre celestial, bondadoso, creador, justo y recto en sus decretos, soberano. La adopción llega a través de la guía y la aplicación del Espíritu Santo en nosotros. Versos 15 y 16, miren. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Abba es Padre. Entonces, como decir Padre, Padre, pero en este sentido es una cercanía. Nuestro Dios ya no es un Dios lejano como muchos quisieron verlo en la historia, sino que es nuestro Padre. Y por eso choca también al judaísmo de la época de Jesús, de que Jesús se orara a Dios como mi Padre, como su Padre. Él es nuestro Padre celestial. Y el mismo Espíritu asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos hemos sentido muchas veces derrotados en este intento de vencer el pecado en nuestras vidas. Quizás hemos pensado que ya Dios no nos ama y por eso nos hemos vuelto esclavos del miedo y de la inseguridad, en medio de un mundo caído en el cual nosotros claramente somos parte. Pero hermano y hermana que hoy está aquí, clamemos a nuestro Abba celestial, a nuestro Padre celestial. Pídele que a través de su Espíritu Santo podamos ver la realidad de que somos sus hijos e hijas. Pidamos perdón a Dios, abracémosle nuevamente y veremos como nuestro Padre, tal y como el Padre del Hijo pródigo, sale a nuestro encuentro, porque el Espíritu Santo nos ha llevado hacia Él. Tenemos entonces una nueva identidad, una nueva obligación, dar muerte a los deseos de la carne, una nueva identidad, somos hijos de Dios, y también hay un testimonio interno muy precioso que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por si fuera poco, no es solo que el Espíritu Santo nos confiere esta posición de hijos, sino que mediante su testimonio interno nos imparte la certeza en nuestro interior de ser amados por Dios. Una cosa es la realidad de ser adoptados y otra cosa es sentirse de esa manera. Sabemos de que cómo te sientes no cambia la realidad, pero el Señor es tan bueno. El Espíritu Santo nos da la certeza de esa realidad, de que somos hijos de Dios. ¿Te has preguntado, ¿Dios me ama? O otra pregunta, ¿estará Dios enojado conmigo? Si estás en Cristo, querido hermano y hermana, Dios te ama como ama a Jesús. Tanto así que no solo te ha adoptado, sino que te ha hecho heredero junto con Jesús de todos los beneficios de ser hijo. Y si somos hijos, verso 17, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, pues ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. La labor del Espíritu Santo es tan vital porque nos acerca preciosamente a las personas de la Trinidad. Fíjense, nos acerca al Padre, nos adopta para que pasemos de ser huérfanos espirituales a hijos de Dios. Dios nos ha hecho su Hijo mediante la obra de su Espíritu. Por ello, ahora nos gozamos en llamar Padre a nuestro Dios, pero también nos gozamos al saber
de que hemos sido adoptados y que nos ha hecho sus herederos y por ende coherederos con Cristo. Y es así como la persona del Espíritu Santo nos acerca al Hijo también, para ser coherederos con lo que Jesús compró en su resurrección. Y junto con eso tenemos una herencia gloriosa. Y no estamos hablando de tesoros terrenales, no estamos hablando de posesiones acá. En la familia natural, el hijo adoptado se le garantiza legalmente todos los beneficios del hijo natural, entre los que están ser herederos de su nuevo padre. Sin embargo, precisamente porque el hijo adoptado es heredero, hay algo todavía incompleto en su posición. Aunque legalmente forma parte de su nueva familia, los hijos adoptados no poseen aún todos los beneficios de su nuevo estatus. Voy a seguir desarrollando esto. El hijo natural ha sido objeto de los beneficios de su padre durante toda la vida. Nació ahí. El hijo natural ha obtenido todo lo que el padre le ha dado durante toda su vida. Sin embargo, el hijo adoptado no ha experimentado esto. Por ello, Pablo nos recuerda que los cristianos hemos aún de esperar la consumación plena de esta nueva posición. Un día tomaremos plena posesión de nuestra herencia, siguiendo al Hijo que nos ha precedido. Ese día recibiremos nuestra herencia en los cielos y obtendremos la vida eterna que el Hijo compró con su preciosa sangre en la cruz y que el Espíritu acercó a nosotros. Mira cómo el apóstol Pablo habla en Efesios sobre esto mismo. Todos estos conceptos que hemos estado hablando ahora. Efesios 1, del 13 al 14. En él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometió. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia futura. Pensando en esto, yo veía cómo nuestro Padre nos da un regalo que no merecemos. La gracia, por definición, es un regalo inmerecido. Gracias al Señor por su gracia, porque nos ha dado algo que no merecíamos. No había nada en nosotros que pudiera hacer que esa gracia sea meritoria. Sin embargo, hay otra cosa que es preciosa también. Cuando tú recibes algo que no mereces, simplemente lo recibes y ya está, ya bastaba con eso. Pero el Señor nos dio una garantía. Y eso es precioso, porque si no merecíamos la gracia, mucho menos merecíamos la garantía. ¿Quién es la garantía? El Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Señor venga a buscar a los suyos, va a traer a aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de sí. El Señor nos da una gracia que no merecemos y nos da mucho más una garantía que mucho menos merecemos. Es bondadoso nuestro Señor. ¿Qué debería provocar todo esto que hemos hablado en nosotros? Y aquí me gustaría hablar a algún amigo o amiga que nos visita hoy, o quizás va a estar después viendo el video en sus casas, que no ha conocido todavía al Señor. Yo no sé su contexto, yo tampoco sé su historia de vida. Quizás no ha tenido, por ejemplo, un buen padre terrenal. Quizás no ha tenido un buen padre terrenal. Y es muy probable que si no ha tenido una buena figura de padre en esta tierra, le cueste muchísimo imaginar un Padre celestial que podría ser bueno con él o con ella. O quizás ha estado solo durante toda su vida y le cuesta mucho trabajo creer que alguien podría estar a su lado siempre. Menos si se trata de un espíritu, podría pensar. Puede que esto suene loco o descabellado para aquellos que no son cristianos. Pero aún así, hoy quiero invitarte a ti, amigo o amiga que me escuchas, en lo más profundo de tu corazón, a que consideres tu camino. Que consideres el pecado en tu vida. Ese pecado que yo igual poseo, yo no estoy acá de otra posición hablando. ¿Ves que tu vida está quebrada? ¿Consideras que has estado en contra de Dios? ¿O quizás consideras que en realidad eres tú quizás quien ha sido objeto de la maldad de otros? ¿Te ves más bien como una víctima quizás? Es probable.
Pero de igual manera, dentro de tu corazón guardas rencor y odio por aquel que te hizo daño, por aquel que te dejó solo. Te invito a ver que no solo la maldad está en otros, sino también está en tu corazón. Amigo que no crees en Dios, ven al Señor. Él es el único que jamás te dejará. Él estará contigo en los momentos más difíciles para ayudarte a poner tu mirada en el cielo. Te llevará al Padre que no te abandona. Te adoptará, quitará tus ropajes sucios y te dará una nueva vestidura. Te dará por herencia todo lo que Jesús ganó. Estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace eso en el corazón. La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. Un teólogo llamado Douglas Moo, teólogo estadounidense, también en su comentario a los Romanos dice algo que me hizo pensar bastante con respecto a lo que acabo de mencionar. El sentimiento provocado por el rechazo, que a todo esto, paréntesis, ¿quién no ha experimentado el rechazo en su vida? Todos lo hemos experimentado. Vuelvo al texto. Es muy común en el mundo. Los maridos rechazan a sus esposas y las esposas a sus maridos, como muestran los elevados índices de divorcio. Los padres rechazan a los hijos y los hijos a los padres. Cada lector, dice el autor, podría aportar su propia experiencia específica con relación al rechazo. Lo triste del caso es que cada vez es más difícil encontrar relaciones personales seguras y permanentes. Piensen en estos tres conceptos: relaciones personales, seguras y permanentes. Por ello, las personas se sienten inquietas e inseguras. Conozco mujeres, dice el autor, que llevan 25 años casadas con maridos que las aman y que encuentran difícil confiar en ellos por los matrimonios rotos que ven a su alrededor. Naturalmente, ninguna relación humana puede ofrecer una seguridad definitiva. El cónyuge más fiel y bien intencionado puede morir en cualquier momento. Sin embargo, Dios puede brindarnos lo que nuestros semejantes no podrán jamás. En medio de nuestras dudas y desilusiones, Él nos ofrece la relación más segura que podamos imaginar: la adopción para formar parte de su familia eterna. A través de nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios, nos convertimos en sus hermanos y hermanas, hijos de Dios y coherederos con Cristo, de todo lo que Dios ha prometido a los que le aman. Y así es como formamos parte de este grupo definitivo, los amados hijos del Dios del universo, y no hemos de preocuparnos por la posibilidad de ser rechazados en una relación jamás. Esta relación personal, segura y permanente es la que obtenemos a través de la obra y la persona del Espíritu Santo en nosotros. Esta posición llega únicamente a través de Él. Para finalizar, querida iglesia, el espíritu de adopción, que es otro concepto precioso, otro nombre precioso para el Espíritu Santo, nos transforma completamente. Nos da una nueva obligación: vivir por el Espíritu y no vivir por la carne. Nos otorga una nueva identidad. Somos hijos de Dios, no esclavos del pecado. Nos asegura un testimonio interno en nuestros corazones. No estamos solos, no seremos rechazados jamás. Y nos promete una herencia gloriosa. Y aunque el camino del cristiano, y esto es lo que muestra el último versículo de nuestro pasaje de hoy, sea muchas veces transitar por la senda del sufrimiento, la misma senda que Jesús, nuestro Señor, transitó, la gloria que Él experimenta hoy también será nuestra cuando pasemos de este mundo al venidero. En aquel lugar ya no habrá más pecado que mortificar. Así que hoy, vivamos conforme a este llamado. Somos verdaderos hijos de Dios. No vivamos bajo el temor, sino bajo esta libertad de hijos de Dios. No según la carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Y cuando venga la prueba, recordemos que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que ha de venir. También Romanos 8. Mis hermanos, es una tentación en el corazón de nosotros
decir amén a estas palabras y enseguida olvidarnos de esto. Decir que creemos en un espíritu personal, verdadero, y enseguida olvidarnos de esto, como que no fuese así. Nuestro Dios es un Dios trino, y si es así, que lo es, disfrutemos de la garantía que tenemos de tener un Dios trino como Padre. Un Dios santo, recto, que entregó a su Hijo, que es Dios, para morir por nosotros en la cruz, y que nos entrega a su Espíritu Santo. Jesús, cuando se fue, dijo algo que resuena todavía en nuestros oídos y en nuestros corazones. Es mejor que yo me vaya, dijo Jesús. Para nosotros hoy nos pudiésemos decir, ¿cómo va a ser mejor, Jesús, que tú te vayas? O pudiésemos nosotros quizás decir, me hubiese gustado estar en los tiempos de Jesús, haber estado sentado a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Y por supuesto que hubiese sido hermoso. Pero el Señor dice, es mejor que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo, quien habitará dentro de ustedes. Y pensando en eso, por supuesto que es mejor. Los discípulos pudieron ver con sus propios ojos al Hijo de Dios, a Dios mismo, vivir de manera correcta en la tierra. Ellos fueron testigos oculares de las preciosas cosas que hizo Jesús en la tierra. Ahora, Él vive dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Por supuesto que es mejor. Por supuesto que es mejor. Porque la persona del Espíritu Santo nos acerca a la Trinidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor fortalezca sus corazones, que el Señor traiga su palabra santa y preciosa a sus mentes en el diario vivir. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque sin merecerlo nosotros, Señor, nos has adoptado como hijos tuyos a través de la obra de tu Santo Espíritu. Gracias porque este Espíritu precioso es quien garantiza, Señor, todo esto para nosotros. Nos acerca a ti, nos acerca al Hijo, nos adopta. Gracias por esta preciosa obra trinitaria. Te damos gracias a ti, nuestro único Dios. Te alabamos, te honramos. Ayúdanos, Señor, te pedimos eso. En nuestro diario vivir, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones junto a nuestra familia, Señor. Para poder vivir con esta nueva obligación de mortificar el pecado a través de la obra del Espíritu Santo y confiando en esta nueva identidad de que somos hijos tuyos a través de la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.